debido a que tienen picazón en los oídos, quieren escuchar el mensaje presentado por este movimiento de nuevos profetas y apóstoles que en un sentido son amilenialistas porque creen Dios definió claramente cómo se desarrollarían los últimos días en la Biblia. De hecho, el libro de Apocalipsis proporciona la mejor visión general de la transición de la era de la gracia a la tribulación de 7 años, que termina con la inauguración del reino milenario. Sin embargo, el enfoque principal del libro de Apocalipsis es la tribulación durante la cual todos los gobiernos sucumben al único mundo, gobierno, religión y economía del anticristo, Apocalipsis capítulo 13. Esto sugiere que todas las naciones estarán en un estado de decadencia al final de la era de la iglesia. Eso quiere decir que ya vemos que eso está claramente sobre nosotros. Eso significa que aquellos que están procreando la narrativa del gran despertar han caído en un gran engaño que los dejará desesperados cuando el engaño se desmorone. Este podcast tiene la intención de arrojar luz sobre el gran engaño que hay sobre esa narrativa del gran despertar, y eso debería alentar a que los creyentes deben estar realmente ocupados en cumplir la voluntad del Señor. De repente, donde quieras que vayas, alguien está proclamando que un gran despertar está teniendo lugar o que va a suceder un gran despertar. De hecho, el llamado al avivamiento, supuestamente a un avivamiento, se está elevando a un crescendo a medida que las voces de muchos líderes espirituales y políticos convergen en una súplica por lo imposible, la resurrección de una nación que alguna vez fue grande, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Esa luz brillante de esa nación que fue fundada sobre principios judeo-cristianos se ha extinguido debido al continuo rechazo a la palabra de Dios. El gran despertar que está promoviendo el mundo no se trata, por ejemplo, de seguir ese mandato bíblico de la gran comisión para llegar a las almas perdidas, como manda Mateo 28 versos 19 y 20. En cambio, se está promoviendo como para tratar de revivir una nación perdida, como es el caso de Estados Unidos. Así que ese gran despertar que está promoviendo el mundo no es lo que Dios llamó a que la iglesia haga. A lo largo de las escrituras, la iglesia está encargada solamente en ese negocio de hacer discípulos. Así que con esto en mente es primordial entender qué hay detrás de este gran engaño conocido como el gran despertar, que también se lo conoce como la herejía del reino ahora. Alegan que los nuevos apóstoles y profetas están produciendo nuevas revelaciones de Dios, lo que cambiaría el fin que Dios tan laboriosamente estableció en las Escrituras. Creen que el reino de Dios se manifestará en aquellos que se adhieren a las creencias del reino ahora. Por supuesto, todo esto es mentira, no es bíblico. Esta idea es completamente hecha por el hombre. Es una de las muchas maneras en que los falsos líderes han atraído a los hombres hacia sí mismos. Simplemente se apartan de las sanas doctrinas de las Escrituras, inventan sus propias doctrinas y dispersan sus creencias errantes a las masas que, debido a que tienen picazón en los oídos, quieren escuchar el mensaje presentado por este movimiento de nuevos profetas
profetas y apóstoles que en un sentido son amilenialistas porque creen en un reino aquí y ahora. Así que eso quiere decir que los defensores de la teología del reino ahora creen que Jesús en realidad dan a entender que Jesús entonces no regresará hasta que la tierra sea conquistada por el siempre creciente reino de Dios construido por los hombres. Bíblicamente, si consultamos la palabra de Dios sobre el reino, representa un reino venidero, no un reino ahora. Tal vez el mejor lugar para buscar información definitoria sobre cómo se produce realmente el reino final es en el último libro de la Biblia, que es una vista panorámica de los últimos días. Así que un estudio detallado de todo el libro de Apocalipsis establece el hecho de que la iglesia auténtica no introduce el reino de Dios en el mundo haciendo alianzas con el sistema del mundo. En cambio, este magnífico libro describe con gran detalle cómo el reino del anticristo es construido y utilizado para destruir a aquellos que en la gran tribulación creerán en Cristo, y el reino de Cristo no vendrá a la existencia hasta que Jesús regrese al final de la tribulación de 7 años. Apocalipsis 20, 1 al 6. Así que todo este movimiento del reino aquí y ahora, que en un sentido también son amilenialistas, en un sentido escatológico, porque no creen en un rapto antes de la gran tribulación. En un sentido también van a tener ese reino aquí y ahora que tanto quieren, porque ese reino aquí y ahora va a suceder, pero bajo el reino del anticristo. Si este movimiento de amilenialistas niegan el reino milenial literal, entonces este movimiento está trabajando en el aquí y ahora para recibir al anticristo. Incluso pareciera que este será el grupo que va a creer que el anticristo en realidad es el Cristo. Sabemos que el propio Señor Jesús dijo en Mateo 24, versos 22 al 23, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que este movimiento del reino aquí ahora, del gran despertar, que cree que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, y sabemos que durante ese tiempo de gran tribulación de 7 años, el hombre que va a gobernar el mundo es el mismo Satanás, el anticristo. Entonces, este movimiento, al parecer, está esperando a este hombre de pecado. Están construyendo, sin saberlo, el falso reino del anticristo. Incluso, sin arrepentimiento, este movimiento va a adorar al anticristo, creyendo que él es el Cristo para el que ellos creyeron que estaban construyendo el reino, ese famoso reino aquí y ahora. Incluso, caerán en la marca de la bestia, creyendo que es el sello de Dios. Y peor aún, también se volverán tan celosos que son los mismos que van a perseguir a los santos, a los verdaderos santos de la gran tribulación, que se van a convertir verdaderamente a Cristo. La próxima tribulación hará que todas las persecuciones anteriores en el pasado no se compare con lo que va a ser la tribulación futura que viene a este mundo. Apocalipsis 13:15 dice claramente: y se le dio aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia incluso hablara y causara que todos los que no adoran la imagen de la bestia fueran asesinados. Apocalipsis 13:15. Ahora, para refutar y contradecir esta falsa teología del reino ahora, tenemos que hablar bíblicamente. Y bíblicamente, la Biblia nos dice que la iglesia claramente está ausente
durante la gran tribulación en la tierra. Está ausente durante los 7 años de la tribulación y lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, verso 4, donde nos dice, la Biblia nos habla allí de 24 ancianos que representa a la iglesia cantando un cántico nuevo de redención, que también vemos eso en el siguiente capítulo 5 de Apocalipsis, versos 8 al 10. La próxima vez que se menciona a la iglesia como la iglesia es en las declaraciones finales del libro en Apocalipsis 22:16, cuando Jesús reitera el hecho de que todo el mensaje del libro de Apocalipsis debe ser testificado a las iglesias. Esto significa que aquellos que difunden la falsa doctrina del reino ahora, lo que están haciendo es oponerse directamente a la palabra de Dios, lo cual es muy peligroso. En Apocalipsis capítulo 22, verso 18-19 tenemos una advertencia sobre aquellos que contradicen la palabra tal cual Dios reveló en las Escrituras. Es una advertencia realmente seria donde vemos plagas que están encima de todo sistema que contradice las Escrituras y las promesas de las cosas como han de suceder en el plan de Dios, como Él reveló perfectamente, inerrantemente en las Escrituras. Así que estas plagas que vemos en Apocalipsis capítulo 22 está por encima de todo sistema que contradice las Escrituras. Pareciera que este movimiento del reino aquí ahora quieren quitar el rapto de la iglesia y colocar un reino físico, y eso es un gran error porque quita la esperanza para la humanidad. Para nosotros que ya hemos sido salvos en Cristo Jesús, tenemos esa bendita esperanza, pero todavía están aquellos escogidos que todavía necesitan escuchar el mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús y también tener esta misma esperanza del cual el apóstol Pablo habló allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y nos dice a nosotros, alentaos con estas palabras de esperanza de que un día estaremos con Cristo por siempre en la eternidad con Él cuando venga por nosotros en las nubes. Ten mucho cuidado con aquellos que quieren hacerte creer que tienes que trabajar muy duro para llegar a la cima de cualquier campo de esfuerzo para construir el reino ahora. Solamente están trabajando constantemente en la promoción del reino físico mientras ignoran el reino futuro por completo. No construyas un reino terrenal aquí y ahora, más bien construye un reino celestial bajo la bendita esperanza en Cristo Jesús, y donde en esas moradas celestiales ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. El Señor Jesús claramente enseña que los hombres deben poner tesoros en el cielo en lugar de en la tierra. Mateo 6, versos 18 y 19. Espero entonces que no seas parte de ese movimiento bajo la narrativa de un reino aquí y ahora, de un gran despertar que no va a suceder. Lo que viene en el mundo es los 7 años de tribulación bajo el gobierno de un gobernante final que la Biblia llama el Anticristo. Espero que seas parte de ese grupo que va a recibir la corona de justicia que se da a aquellos que anhelan la aparición del Señor Jesús. Segunda de Timoteo 4:8. La forma más sencilla de evitar todos esos peligros que he hablado es confiar únicamente en las Escrituras como el estándar final de la verdad.
Recuerda que después de todo, Dios es verdad y todo hombre es mentiroso. Romanos 3:4. Por lo tanto, la mejor manera de asegurar la comprensión correcta de lo que Dios ha dicho al hombre es estudiar las Escrituras para que seas aprobado delante de Dios como un obrero que no necesita ser avergonzado, que divide correctamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Pablo a Timoteo le está indicando que cada individuo debe tener la responsabilidad de validar cada pensamiento y creencia, examinándolo a través de la luz de la palabra de Dios. Este tipo de examen es lo que causó que los bereanos, allí en Hechos 17:11, fueran incluidos en las páginas de la Biblia, simplemente porque verificaron todo lo dicho por todos, incluso por el apóstol Pablo. Este tipo de exploración de las Escrituras con respecto a los últimos días llevará al estudiante a darse cuenta, por ejemplo, la falsedad de la doctrina del reino ahora. Por otro lado, la Biblia valida la doctrina del rapto pretribulacional que tendrá lugar cuando la iglesia esté en medio de la decadencia, un proceso que ya está en marcha. Esto no quiere decir tampoco que la iglesia remanente está en declive espiritual. En cambio, el punto es que la iglesia remanente estará en declive en términos de números, ya que muchos caerán porque aman este mundo, como por ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10, que dice el caso de Demas, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, dice el apóstol Pablo. Por tanto, la iglesia visible, la iglesia profesante que propaga la doctrina del gran despertar, del reino ahora, absorberá a aquellos que se alejan y continúan creciendo más allá del rapto. Es decir, la iglesia visible, como sabemos, va a pasar la gran tribulación, que son los profesantes, aquellos que superficialmente creían en Cristo. Incluso lograrán su objetivo de convertirse en dominantes en este mundo, en ese tiempo de 7 años de tribulación. Desafortunadamente, sin arrepentimiento, terminarán siendo parte de la iglesia apóstata de Babilonia que vemos allí en Apocalipsis. Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, verso 5. Es importante señalar que no está mal desear un avivamiento en el sentido de proporcionar el crecimiento del reino de Dios en la tierra, pero es crucial entender exactamente cuál es el reino de Dios en este momento. Jesús dejó muy claro que su reino no es de esta tierra y no vendrá a la tierra hasta que toda la fuerza de la ira de Dios haya barrido todo lo que ahora conocemos como tierra durante los juicios de los sellos, trompetas que van a ocurrir en la tribulación de 7 años. Con esto en mente, la pregunta es: ¿cuál es el reino de Dios en este momento? En pocas palabras, el reino de Dios existe en los corazones de aquellos que han recibido al Señor Jesús como Salvador, como Rey de Reyes. Por lo tanto, el reino de Dios no es un reino físico, religioso o político. En cambio, es un reino espiritual que solo puede ser construido y o expandido espiritualmente. Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Los grandes avivamientos que ocurrieron a lo largo de la historia pasada estuvieron marcados por rodillas dobladas y corazones rendidos, que a su vez conducen a la salvación de muchos en cumplimiento de la gran comisión. Así es como crece el reino espiritual de Dios. Por tanto, cualquier avivamiento que no esté centrada en la doctrina bíblica, en la voluntad revelada de Dios que se mantiene en las Escrituras, es un avivamiento falso.
En el caso del reino, Dios estableció una forma específica para que las cosas se desarrollen al final de los tiempos, y así es exactamente como van a suceder las cosas. Por cierto, la pregunta es, ¿quién es exactamente el que siempre ha tratado de cambiar el plan de Dios? Es el gran engañador, el Dios de este mundo, Satanás, quien empoderará al anticristo durante la tribulación. Por otro lado, también cabe mencionar que Dios también tiene un plan para Satanás. Él terminará en el lago de fuego para siempre junto con todos aquellos que le sirven y le adoren. Apocalipsis capítulo 20, versos 10 al 15. Para finalizar, decir entonces que el gran engaño del gran despertar de esa doctrina del reino aquí y ahora está creciendo en fuerza y alcance, todo apuntando en este momento hacia la religión mundial. Así que, increíblemente, esta es una afirmación más de que Dios es Dios, como lo predijo hace casi 2000 años en la Biblia. De hecho, el Señor nos dijo que muchos dejarían de enseñar la sana doctrina, mientras que simultáneamente muchos acudirán en masa a estos falsos maestros porque quieren escuchar las mentiras con las que le hacen cosquillas en los oídos. El mejor antídoto para este gran engaño es una dosis saludable de la verdad de las Escrituras, que indica que la iglesia remanente permanecerá firme y continuará cumpliendo la gran comisión, mientras simultáneamente mira hacia arriba hasta ser arrebatada. Debemos ser como los de Berea y examinarlo todo, porque Dios ya ha provisto todas las respuestas que encontramos solamente en la sola Escritura.